favor, ayúdenme a abrir sus Biblias. No vamos a leer toda la porción, ¿ok? Les aclaro, hermanos, porque luego sufrimos un poquito con eso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 solamente, ¿ok? Hoy yo traigo muchas cosas aquí, no sé ni por qué. Ya sé por qué. Ya me acordé por qué traigo muchas cosas. Muchas gracias. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 6. Perfecto. Vamos a leerlo entonces. Leemos alternadamente. Yo un versículo, ustedes uno, y nos unimos todos en el último versículo, que es el 17. Miren, ni mis lentes saqué. Ahora sí me traje mi bolsa porque luego ando pidiendo todo. Sí, hermano, van a salir los niños y los jóvenes a su clase. Vamos a leer capítulo 6, versículos 1 al 17. Cada quien lee uno alternadamente, va. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: todo iba de nuevo por un año, 6 vidas cerradas por un año, pero no dañes el aceite ni el vino. Dice, y vino, desde la me perdí, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque todos juntos, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Padre, en el nombre de Jesús, vamos a escuchar tu palabra. Toma control. Tú conoces mejor que nadie la condición, Señor. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos la enseñanza, desde el más pequeño hasta los adultos, y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Pueden sentarse. ¿Saben ustedes
bueno, ya lo he comentado un poquito antes, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, la verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la atención. Nunca, claro, y creo que lo dije la vez pasada, a mí siempre me ha costado mucho trabajo Apocalipsis. Sufro con Apocalipsis. Sufro. Y yo ahorita les voy a decir por qué. No, tampoco piensen que no estudié, sí estudié, hermanos. Estoy muy nerviosa porque la verdad es que Apocalipsis siempre lo he considerado un libro muy complejo. Ustedes ven la imagen ahí. Hay 4 jinetes, ¿cierto? Los sellos, es más, nosotros cantamos un coro. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste. ¿Sí se acuerdan? Hoy vamos a hablar de este tema. Y en esos 4 sellos, yo estaba leyendo un poquito acerca de esto y me llamaba mucho la atención. Y yo le platicaba a uno de mis hermanos que está ahora en mi casa y le decía, oye, a mí me cuesta mucho trabajo hablar del Apocalipsis. Y no es otra cosa, déjenme les cuento. Siempre he creído que cuando nosotros decidimos amar a Dios o seguir a Jesús, es por amor. Debe ser el principal objetivo, el amor que le tenemos a Dios. Nosotros acabamos de terminar un curso de casi 2 años, bueno, en la iglesia, en los jueves, nuestro hermano pastor nos dio un curso del Apocalipsis, casi 2 años, hermanos. Nos aventamos estudiando Apocalipsis. Obviamente aquí no lo vamos a ver de manera detallada, pero sí vamos a ver algunas cosas, y algunas cosas que realmente fueron o van a ser terribles, de verdad terribles. Los que tengan que pasar por la gran tribulación van a vivir cosas terribles. Pero esto no se compara, la gran tribulación, hermano, no se va a comparar a lo que tú vas a vivir por la eternidad en el infierno si no te arrepientes. Y a lo que yo voy, y yo le decía a mi hermano, esto es muy duro, es una realidad, pero qué hermoso sería que más de uno de nosotros lograse entender que esto fue escrito no para atemorizarte, sino para que tú tengas el conocimiento, porque seguir a Cristo no es por temor, sino por amor. Yo le decía a mi hermano, le digo, imagínate que Aldo está creciendo, yo le diga, Aldo, por favor no hagas esto porque a mí me causa un conflicto, yo me siento incómoda o me siento mal o me hace sentir mal con tu actitud, no lo hagas. Y es más, si lo haces, Aldo, te voy a castigar. Y Aldo va y lo hace. ¿Cómo se va a sentir mi corazón? Triste, y va a recibir un castigo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Aldo lo hace por temor al castigo? ¿Qué pasa cuando Aldo reacciona solo porque no quiere recibir el castigo? ¿Estará mostrando amor hacia mí? De ninguna manera. Porque cuando yo decida no ponerle castigo, Aldo va a hacer, o cuando yo no lo vea, Aldo va a hacer eso que no le está permitido. ¿Cierto o no? Entonces esto a mí me crea un conflicto, yo les decía a ustedes. Y la lección de hoy habla de esos sellos, hermanos. Dice aquí en nuestra introducción que el fin de un siglo o un milenio históricamente ha dado resultado a un interés creciente en el Apocalipsis. Hubo una secta, hace un rato decía la Puerta del Cielo, creo que así se llamaba. Ha habido muchas, pero esta secta, hermano, cuando terminó el siglo, ellos dijeron los ovnis, que era Dios, según ellos en su doctrina, va a venir por nosotros, y el tener relaciones sexuales es pecado, y el vivir no sé qué. Entonces encontraron casi 70 personas, los hombres mutilados, y todos se suicidaron al empezar el siglo, porque hablaban de un apocalipsis, de que ya se acercaba el fin. La palabra de Dios no nos dice cuándo va a ser el fin, ¿cierto o no? Dice, nadie sabe, ni aun los ángeles, que son un poco mayor que ustedes, nadie sabe cuándo va a ser ese fin. Así es, nadie sabe.
Pero la palabra de Dios sí nos da señales de ese gran día. La palabra de Dios dice, mira, cuando esto empiece a pasar, ponte alerta, porque algo viene realmente grande. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos da luz acerca de esto, ¿ok? Y vamos a ver, hermanos, me voy a brincar un poquito. Este es el texto para memorizar, ahorita me regreso, no crean que no me voy a regresar. La verdad central dice, Dios advierte de las condiciones desastrosas y promete esperanza para su pueblo. Dios advierte de las condiciones desastrosas, pero ¿qué promete para nosotros? Esperanza. Voy a entrar directo a la clase y ahorita van ustedes a saber por qué. Hoy quiero que sea una escuela dominical. Hace algunos años, bueno, muchos años, mi padre dejó de venir a la escuela dominical porque el que era maestro de la escuela dominical preguntaba. Es en serio. Y él dijo, no, yo no voy a la escuela dominical porque, ay, te preguntan y te preguntan. Yo soy maestra de profesión, me encanta dar clases y siempre les ando preguntando a mis alumnos, todo el tiempo. Pero hoy yo no te voy a preguntar directamente como lo he hecho antes. Hoy voy a permitir que ustedes participen, ¿les parece? ¿Sí? ¿Me van a ayudar? Javi, ¿me vas a ayudar? Eso, vale. Primer punto, guerra y violencia. Apocalipsis 6, 1 y 2. ¿Qué dice? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pasión por la conquista es el primer punto. La gran tribulación es el periodo escrito en el Apocalipsis. Nosotros los cristianos tenemos algún punto a hacer. Hay un ruido. Es atrás, ¿verdad? Ah, ok. Yo pensé que eres tú. Dice aquí que nosotros los cristianos tenemos un punto de vista. ¿Saben ustedes que hay algunos hermanos que creen que nosotros vamos a pasar parte de la tribulación? Y hay algunos otros que creen que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Ok? Nosotros hemos sido enseñados en esta iglesia como los que no vamos a pasar la gran tribulación. De hecho, hemos sido enseñados de que cuando empiecen a pasar estos acontecimientos, Cristo viene por su iglesia, nosotros somos arrebatados y todos los demás van a sufrir la gran tribulación. Así es, ¿cierto? Bien, dice aquí la palabra del Señor. De hecho, manejan este pasaje y muchos creen que también este periodo de la gran tribulación tiene que ver con las semanas de Daniel. ¿Algunos de ustedes han escuchado las semanas de Daniel? De hecho, la 70ª semana de Daniel está considerada como esta parte de abrir los sellos, que es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Si alguien quiere leerlo, está bien, no pasa nada. Vamos a leerlo, por favor. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, 24 al 27. ¿Ya la tienen? 70 semanas. Sí, hermano, de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén está el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. No volverá a edificar la casa y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio
sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y los que están determinados se derramen sobre el desolador. Bien, vamos a ver. Entonces, cuando sea la apertura del primer sello, es el inicio de la gran tribulación. Dice aquí que la palabra del Señor en Daniel, que cómo va a ser este momento. ¿Alguno de ustedes ha leído cómo va a ser este momento, hermanos? ¿Cuál va a ser el primer sello que se va a abrir? Dice que va a venir el que vence, va a haber hambre de conquista, ¿ok? Va a haber hambre de conquista, va a haber hambre de triunfo. Hoy, de hecho, los medios de comunicación, la mayoría de las publicidades te lo venden así. Oh, tienes el reloj fulano de tal, es de los wow, si tú lo tienes es de lo mejor, ¿no? Si tú tienes el teléfono tal, eres de lo mejor, si usas ropa tal, o sea, siempre buscamos un estándar, ¿cierto o no? Y siempre el estándar más alto. La pasión y la conquista son partes de este primer sello. Algunos mencionan que el primer sello, el jinete del primer sello, o se cree que el jinete del primer sello pueda ser Jesucristo. Pero para hacer que algunos sugieran que es Jesucristo el jinete, debemos pensar que es una interpretación dudosa. ¿Por qué? Porque Jesús es el que va a abrir los sellos, ¿cierto o no? ¿Y cómo es que Él mismo va a salir? Hay algunas otras interpretaciones. Dice aquí nuestro autor, dice, esta interpretación es dudosa. Sería difícil si Jesucristo tiene que abrir el sello que lo pone a Él en acción como el jinete del caballo del versículo 2. Además, las palabras traducidas corona del capítulo 6 de Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19, porque todavía continuamos ahí, Apocalipsis 19:6, no se refieren a lo mismo. La palabra corona en el 6:2 habla de un vencedor, de alguien que salió a vencer, pero la palabra corona de Apocalipsis 19:12 habla precisamente solo de la que se corona, ¿ok? Entonces estamos hablando de cosas diferentes. Otros creen que el jinete del caballo blanco es el anticristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que nos enseñaba nuestro hermano? ¿Alguien recuerda qué fue lo que nos enseñaba acerca del jinete del caballo blanco nuestro hermano Alfredo? ¿Alguno de ustedes que diga, yo me acuerdo que dijo esto? ¿No? ¿Hoy no? Bueno, no se preocupen. Cuando nosotros hablamos de este jinete, se puede decir que lo más indicado o lo más cercano a este jinete es que sí pudo haber sido el anticristo. ¿Por qué? Porque dice que les fueron dado un arco sin flechas. Si ustedes lo leen, dice que le fue dado un arco sin flechas. ¿Qué significaba? Pues lo efímero de su victoria. Que su victoria no iba a ser duradera, ¿cierto o no? Que ese desear tener victoria no iba a prevalecer. Y nuestro Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, desde siempre, desde el principio hasta el fin. No tiene una victoria efímera. Él ha vencido, Él vence, ¿cierto o no? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, es mejor interpretar que el jinete del caballo blanco no es más que un símbolo del juicio divino que representa la pasión de la conquista militar. ¿Ok? Así lo vamos a enmarcar. ¿Alguno de ustedes tiene dudas de este? ¿No, hermanos? Ok. Vamos con el siguiente, perdón. Vamos con el siguiente, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente? Dice aquí que nosotros vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Se quita qué? La paz. Ok. Dice, la desenfrenada pasión de conquista que urge en el mundo es el resultado de que Dios quite la paz. Apocalipsis 6:4. Lean. ¿Qué dice Apocalipsis 6:4? ¿Saben que la gran tribulación
con la idea de conquista. Se van a levantar muchas gentes pidiendo, muchos líderes, y la gente va a ir a estos líderes para que les den lo que ellos esperan, y van a tener esa paz. Se va a levantar alguien, pero esa paz va a ser borrada. Dice la palabra de Dios que esa paz va a ser quitada. ¿Cuáles son cómo afectará en las relaciones personales la ausencia de paz? ¿Cómo afectará en las relaciones personales la ausencia de paz? ¿Alguien me puede decir o responder esto? ¿Cómo creen ustedes que esto afecte, por ejemplo, con mi esposo y yo, que alguno de los dos pierda la paz? ¿Cómo creen que pueda afectar esto? Con mis hijos, con la familia, con los vecinos, en mi trabajo. ¿Cómo puede afectar? ¿Perdón? ¿Habiendo qué? Guerra. ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? Problemas. ¿Perdón? Agresividad. Muy bien. ¿Qué más? Enfermedades, sumisión. Imagínense que alguien te roba la paz. ¿Alguna vez les ha pasado que alguna circunstancia les robe la paz? ¿Duermes? Y cuando no duermes te levantas al otro día y las cosas las haces de la misma manera que siempre. Somos torpes. Y si alguien se acerca a ti y apenas te dice algo, ¿qué? Sí, hermano. Hermano, ¿es cierto o no? Usted no me va a dejar mentir. En un caso de secuestro, por ejemplo, que pierdes la paz, a mí me tocó estar muy cerca de una familia así, y la esposa le reclamaba al esposo, porque el esposo fue el mediador, y la esposa le decía: por tu culpa a mi hijo lo van a matar, porque no quieres dar más dinero. Y el marido decía: pero ¿de dónde voy a dar más dinero? Ya no hay, mujer. No, es que tú tienes que ver qué haces, ofréceles la casa, ofréceles. Era una cosa horrible, de verdad. Y estoy hablando de un secuestro que es algo muy grave. Pero ¿cuántos de nosotros no perdemos la paz por la economía? ¿Cuántos de nosotros no perdemos la paz por una situación familiar? Por una enfermedad, hermanos. Estás con la angustia. Yo recuerdo cuando mi hijo me lo daban cada rato de alta y siempre me decían: pronóstico reservado. Yo le decía: bueno, entonces ¿qué significa? ¿Que ya está bien? No, señora, no, su hijo no está bien. Quiere decir que por el momento está bien, pero mañana, pasado mañana, su hijo puede presentar situaciones difíciles. Su hijo puede presentar otra vez problemas en su riñón. Perdón, ¿qué les digo? Hoy sí, quién sabe. Y entonces no había paz. Aunque me lo daban de alta, aunque pasaba todo, yo no tenía esa confianza. Yo apenas que el niño le estaba dando temperatura, ay, ¿qué tiene el niño? ¿No? Yo veía que el niño no dejaba de comer 1 o 2 días y que se levantaba y me decía: tengo mucho asco, mamá, voy a vomitar, ¿por qué hiciste huevo? Ay. Y yo decía: mi niño tiene náuseas, si es temprano, Señor. Porque saben ustedes que cuando una persona tiene problemas de riñón, las náuseas son comunes. Cuando ya hay un problema fuerte. Entonces, imagínense, se roba la paz. Dice la palabra de Dios que en ese momento va a haber, esa paz va a ser rota. Vamos a tener una sociedad violenta. Hoy me espanto cuando veo a gente descuartizada en el periódico. ¿Qué va a haber en la gran tribulación? Si esto va a ser peor, ¿qué va a haber? Dios de mi vida dice aquí: las personas asesinan familiares,
vecinos y compañeros de trabajo debido a algo que consideran una injusticia. Hoy vemos que un niño toma el arma de sus padres y va y mata a todos porque le hicieron bullying. O él mismo se quita la vida. La violencia está a flor de piel. Y nosotros a veces en muchas ocasiones no logramos entender esto. ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues esto va a ser algo realmente catastrófico. Las guerras de la historia han dejado hijos sin padres, esposas sin un esposo, madres sin sus hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto va a ser realmente fuerte. Punto número 2. Dice que va a haber un cataclismo, ¿qué? A ver, vamos a ver. Apocalipsis 6, 5 al 8. Leemos, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: cuando abrió el tercer sello, al tercer ser viviente que decía, oí al tercer ser viviente, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4 ser. ¿Y qué quiere decir esto? Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras simbolizadas en el caballo negro? La balanza en la mano del jinete, del tercero, hermano, presenta una devastación económica. Es una devastación económica. Dios en su ira les manda un problema económico. Las guerras traerán hambre e inflación. La inflación será tan grave durante la tribulación que se trabajará todo un día para comprar solo alimentos. Hoy te quejas. ¿A cómo está el huevo ya, hermanas? 1 kilo de huevo. Antes decíamos, ay no, que sea huevito comemos. No, hombre, huevito. ¿Cierto o no? De tu papá no dice, no hija, hoy no hay comida, hoy aunque sea un huevito. Yo estoy hablándote de lo que estás viviendo hoy. Ahora imagínate esto potencializado en la gran tribulación. Dice la palabra de Dios que habrá mucha escasez de comida. Vas a trabajar y trabajar y no vas a ver el fruto de tu trabajo. Por otra parte, nos dice la palabra de Dios que no se afectará el aceite ni el vino. A ver, ¿qué creen que significa esto? ¿Por qué dice que no se afectará ni el aceite ni el vino? Todo lo demás va a costar mucho, pero el aceite y el vino no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué dice la Biblia que el aceite y el vino no? ¿Me ayudas, hermano Gabriel? ¿Por qué crees que no? Dije que no iba a decir nombres y ya estoy... Ay, pues que no, nadie me ayuda. Yo estoy aquí, buena oradora fiel, y quiero que seamos una escuela dominical. ¿Vale? A ver, hermanos, ¿por qué? ¿Alguien tiene idea de por qué dice esto la palabra de Dios? A ver, hermano, ¿qué? Ok, bueno, es un punto de vista, bien. ¿Alguien más? Ya se me fue Javier, ¿verdad? Híjole. Y yo que le iba a agarrar como mi alumno estrella, mira, ya se me fue. ¿Está alguien más? ¿Alguien más? Hermano, ¿qué cree? A ver, hermana. A ver, hermano, perdón, discúlpeme. ¿Por qué cree que el vino y el aceite no escasearán? ¿A qué cree que haga referencia a esto? ¿Quién levantó la mano? ¿No? ¿Allá arriba? Nuestro guía dominical dice que es probable que esto indique que los ricos se van a aprovechar de los pobres. Los ricos tendrán el control sobre los elementos principales de la vida representados por el aceite y el vino. Los pobres estarán en sus manos y tendrán que pagar cualquier precio que exijan los ricos
ricos o se irán sin nada. Esta desigualdad indica la agonía caracterizada por la tribulación. Y algunos de ustedes me van a decir: ay, hermana, o si ya está pasando, o no. Pero como decía al principio, hermano, si la gran tribulación va a ser un momento de verdad catastrófico, ahora imagínate lo que te espera vivir la eternidad en el infierno. Dice aquí, entonces, las aflicciones, la presión económica puede hacer vulnerables a las personas frente a algún líder que permite aliviar, ¿cierto o no? Por lo tanto, la gente va a hacer y a seguir a ese líder. ¿De qué líder estoy hablando? ¿De qué líder estoy hablando? Del anticristo. Entonces, ¿qué van a hacer? Me voy a dejar, ¿qué? Sellar. Te vas a tener que dejar sellar, porque de otra manera no vas a comer. ¿Y qué creen? O sea, de verdad que esta parte me impacta. Este cataclismo de escasez y muerte, perdón, sí, ¿verdad? Estoy en el segundo, el de escasez y muerte. Sí, ¿verdad? Del 6 al 8. Dice que en este cataclismo de escasez y muerte, en el caballo, ¿quién iba en ese caballo? Iba un caballo negro, ¿verdad? Dice ahí. Dice en el versículo 5 al 8 del capítulo 6. Dice aquí: cuando abrió el tercer sello, el tercer ser viviente que decía, y iba un caballo negro y el que lo montaba tenía la balanza. Entonces, este cuarto sello da pie a otro sello. Y en este sello venía un cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo de qué color, hermanos. Y el que lo montaba tenía por nombre ¿qué? Muerte. Dice, ¿y quién le seguía a la muerte? No solo iba a haber escasez, sino que ahora también iba a haber ¿qué? Muerte. El cuarto sello pone en acción al caballo de la muerte. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos una teología acerca de la muerte, hermanos? Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Dice Tesalonicenses: hermanos, no estéis tristes por el que ya duerme, porque solo duerme. No llores como los que no tienen esperanza, porque hay una esperanza. Cuando Jesucristo murió, dice que Él descendió y le arrebató las llaves ¿de qué? Del, ¿verdad? Dice, le fue quitada las llaves y subió al cielo. Nosotros hoy entendemos que Jesús ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Y si Él venció a la muerte no nos puede tocar a nosotros. De hecho, para nosotros la muerte, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos una teología acerca de la muerte, pero va a llegar ese momento de la tribulación que la gente va a desear morir por lo que está viviendo, pero la muerte. Pero no solo eso es al final. En esos momentos, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando los sellos son abiertos, vendrá un terremoto que acabará con la cuarta parte de la población. Un terremoto, hermano, que la mar, todo ser viviente del mar, morirá. Sabemos que la naturaleza es un ciclo, ¿cierto o no? Imagínate que todo ser vivo del mar muera. ¿Qué va a pasar con la naturaleza? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea? Si tan solo en la pandemia, cómo nos sorprendimos en los países de Oriente que hacían campos
y hacían fogatas y ahí cremaban a sus muertos, porque ya no había lugar para enterrar, ya no había lugar donde incinerar. Ahora imagínate una mortandad donde la cuarta parte de la población del mundo muere. Esto es algo impactante, mis hermanos. Esto es lo que nos dice aquí: va a haber escasez y muerte. Y en esos días postreros, la angustia cósmica, hermano, va a ser grande. Se ha considerado sobre mucho tiempo el cataclismo cósmico de los postreros tiempos. Las profecías del Antiguo Testamento acerca del fin del mundo mencionan que terremotos. Joel capítulo 2 versículo 10. Joel 2:10 dice que habrá terremotos. En los oscurecimiento del sol y la luna, la caída de las estrellas. ¿Alguien lea Joel 2:10? Otra persona que me lea, por favor, del pasaje que nosotros tomamos como referencia, que es Apocalipsis capítulo 6, versículo 31, por favor. Y la caída de las estrellas, Isaías 34:4. Bueno, empiezo con Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 31 de Apocalipsis, por favor. 6:31. Y alguien que busque Isaías 34:4. Isaías 34:4. Apocalipsis 6:31. Ay, perdón. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un hilo, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Que van a caer las estrellas, la mudanza de los cielos. Salmo 102, 25 y 26. Salmo 102, 25 y 26. ¿Qué dice? Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Qué dice que va a pasar? Los cielos se van a oscurecer, el sol va a desaparecer, hermano, y la luna roja como sangre. No va a haber luz. El temblor de los montes lo profetizaban en el Antiguo Testamento. Nahum capítulo 1 versículo 5. Nahum 1:5. ¿Qué dice Nahum 1:5? Dios antes ha juzgado al mundo del pecado con desastres naturales, ¿cierto o no? El diluvio, por la maldad del pueblo. Sodoma y Gomorra, ¿con qué los destruyó? Con fuego. Sodoma y Gomorra, la rebelión de Coré, ¿cómo los destruyó? Se abrió la tierra y los tragó. ¿Te das cuenta de lo que se va a vivir en la gran tribulación? O sea, va a haber una situación aún de dimensiones naturales realmente grandes. Cuando el sexto sello se abra, el último estremecimiento del mundo será bajo una fuerza sin precedentes, hermano. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí que nos va a haber, vean por favor Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Van a desear morir.
pero va a haber una persecución y una esperanza. Este es nuestro tercer y último punto, hermanos. Hay una persecución, pero también hay una esperanza de parte de Dios. Y este es nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos, que nosotros tenemos en Dios? Fíjense que la palabra de Dios nos habla que los mártires esperarán. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, oigan bien, los sacrificios, estaba la mesa del sacrificio del pueblo, estaba la mesa, ellos sacrificaban y la sangre toda se acumulaba por debajo de la mesa, corría de la mesa y quedaba debajo de la mesa. Apocalipsis capítulo 17, esta es nuestra última parte, hermanos. Capítulo 7, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en tus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y empieza a mencionar. Versículo 9, ahí voy. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como de ropas blancas. Aquí va una pregunta para ustedes, y yo quiero que me ayuden a responder. Cuando nosotros hablamos de los o de las ropas blancas, ¿de qué hablamos, hermanos? De lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De esas vestiduras blancas, es lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué diferencia el quinto sello a los demás sellos? El quinto sello, hermano, representa un receso del juicio, ¿ok? Eso representa el quinto sello, un receso del juicio. Ay, perdón, me la cambian. Representa un receso del sello, va a representar un receso del juicio. Y entonces Juan vuelve su atención al cielo. Acuérdense que toda esta profecía fue dada ¿a quién? Cuando estaba ¿en dónde? Él estaba prisionero en una isla. Entonces Juan voltea y ve hacia el cielo, y ahí observa las almas de los mártires bajo el altar del templo celestial. Apocalipsis 6:9 dice ahí, ¿cierto o no? Que dice aquí: cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué significa? Primero, que en la gran tribulación va a haber gente que se salve. Y esto sí que va a ser muy, muy complicado. Va a haber gente que se salve. Segundo, estando ya en el cielo con el Padre, dice la palabra del Señor, que las almas de estos clamaban por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era mucha la angustia en la tribulación. Y Él les dice, les responde algo. Los que moraban en la tierra, los que habían matado a esos cristianos, ellos le pedían justicia. Y en el versículo 11 les dice: no esperen, porque aún dice aquí en el versículo, no ha llegado el tiempo de la venida de Cristo para un juicio final. Tienen que esperar, porque faltan más por morir. Habrá personas
que van a entregar su vida a Cristo durante la gran tribulación, pero esto va a lograr que ellos pierdan la vida. Sin embargo, hermanos, no les va a resultar fácil. Esto es algo tremendo. Pero dice aquí la palabra del Señor, versículo 12, fíjense, capítulo 6, versículo 11, dice, y estos completarán el número de consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Pero hay una esperanza y nosotros nos vamos, que dice aquí, los mártires le van a adorar. Capítulo 7, dice la palabra del Señor. Más adelante, en el versículo, yo les leía el versículo 9, y dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y le adoraban. Juan logra ver esta señal. Juan logra ver que había gente clamando delante del trono de Dios y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo le decía, espérate, aún todavía faltan muchos por morir. Hay unos que van a entregar su vida. Espera, por lo mientras tú adora. Tú adora. Y dice la palabra de Dios que ellos se postraron y los ángeles adoraban y le decían, ¿qué le decían? Lee el capítulo 7, en el versículo 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos estaban pasando una situación difícil, pero ellos adoraban al que todo lo puede. Hoy yo te invito, hermano, esto no vuelvo a repetirte, a mí no me gusta hablar de Apocalipsis porque parece que los quiero espantar, pero lo que yo acabo de decir no es ni siquiera la mitad de lo que se va a vivir. ¿Saben ustedes que va a haber una ocasión en donde van a salir langostas debajo de la tierra, te van a picar y el dolor de las langostas van a ser de 5 meses? Como el dolor de un alacrán, nos explicaba el hermano, ¿verdad? De 5 meses el dolor no se te va a quitar. Las langostas estas como langostas van a salir y te van a morder. Y el dolor va. Bueno, estoy hablando solo de poco, al grado que tú desees morir. Que no haya nadie que diga, yo quiero vivir. Nadie, ni reyes, dice ahí, ni reyes, ni grandes autoridades. Todos van a huir a cuevas cuando vean la gran destrucción que se viene. La pregunta es, hermano, no es para que te espantes, es para que tú pienses, ¿quién de mi gente va a vivir esto? Si Dios le da la oportunidad, oye bien lo que te digo, si Dios les llega a dar la oportunidad de vivir la gran tribulación, pero si hermano muere hoy, se va directo al infierno. Ya no hay segundas oportunidades. Ya no la va a haber. Si muere hoy, se va directo al infierno. Y lo que pudieron haber vivido en la gran tribulación no se compara a lo que se va a vivir en el infierno. Mi pregunta es, ¿estamos siguiendo a Dios por amor? Porque cuando tú sigues a Dios por amor, nadie necesita decirte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Tu alma lo anhela. Yo recuerdo mucho cuando estaba de novia con mi esposo, teníamos un local de comida en la parte de abajo y arriba pusimos una librería cristiana. De hecho, ese negocio a mí me lo traspasaron. Yo atendía la librería. Y cuando sentí el aroma así de, ay, ya vi, usaba mucho perfume el hombre. Y entonces cuando yo sentí el aroma, ay, ya vi, bajaba corriendo como loca, aunque sea por un vaso de agua, porque sabía que lo iba a ver. Qué bonito es estar enamorado de Dios. Qué bonito es que tú desees, que no digas, ay, es domingo, tenemos que ir a la iglesia, ay, ya tiene como 2 meses que no voy, ahora voy a tener que ir mañana, porque ya tiene harto rato que no voy. Pero no dices,
Dices, mi alma lo necesita. Yo te anhelo, Señor. Quiero saber, estar en tu presencia, conocerte más. Voy a bajar y platicar contigo. Quiero saber más de ti. Quiero conocerte, quiero amarte. Ese sea nuestro anhelo, hermano. Yo te invito a que te pongas de pie. Que Dios nos enseñe a amarlo, a seguirlo con esa pasión con la que Él nos ha amado. Con esa pasión con la que Él nos ha amado. Él nos amó con tal pasión que dio su vida por nosotros. Él nos amó con tal pasión que estando en el Getsemaní orando y diciendo al Señor, pasa de mí esta copa, es muy duro lo que viene. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Y Él dijo, Señor, no haga mi voluntad, haz la tuya. Y nosotros por un trabajo, por una posición, por un reconocimiento negamos a Cristo. Creemos que no es tan importante decirle al Señor, yo te sigo, yo quiero aprender de ti. Hoy Dios nos está llamando a eso. Ojalá y los que no le han conocido tengan la oportunidad de estar en la gran tribulación, para que tengan esa oportunidad. Qué terrible que no, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú vas a hacer algo especial en nuestras vidas. Yo sé que tú, mi Dios, hoy estás haciendo algo especial en mi vida. Tu palabra dice, Señor, que hay esperanza para los que en ti confiamos. Quiero esa esperanza para mi gente. Quiero esa esperanza para los que amo, Dios. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado. Solo por tu sangre, Dios. Me has